Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Muy buenas noches, queridos hermanos, muchísimas gracias por estar aquí una vez más en su programa Sanamente. Recordando un poquito lo que vimos la semana pasada, pues estuvimos hablando sobre la higiene del sueño y lo importante es que podamos ir a dormir temprano, que nos podamos despertar a una hora adecuada y sobre todo tener conductas saludables que nos ayuden a encontrar estos espacios de bienestar. Y bueno, como siempre lo digo, el día de hoy no es la excepción, tenemos un gran invitado, tenemos a Gerardo Bolaños, misionero claretiano, así que no se despeguen que ya comenzamos con Sanamente. Bueno, y así como se los dije, la noche de hoy vamos a estar hablando sobre el sentido de la vida y la misión. Algo que pues realmente no lo podemos vivir sino desde las experiencias en primera persona, en ese compartir con los hermanos, con estos misioneros que están con nosotros aquí acompañándonos, que nos acompañan no solo en la parte pastoral, sino en nuestras vidas, pero a veces tal vez nos quedamos solo en esa parte pastoral y en ese acompañamiento, pero ellos tienen su propia vida. Me gustaría que el día de hoy podamos conocer un poco más sobre esta misión, sobre lo que ellos hacen, sobre lo que está haciendo Gerardo. Así que buenas noches, Gerardo, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por haberme invitado. He salido un poquito de Cunayala para estar aquí con ustedes en esta noche. Y bueno, gracias. Aquí estamos dando vuelta, aquí en este estudio tan maravilloso que creo que desde el año pasado no había venido, ¿eh? Oye, sí, sería la segunda vez que Gerardo nos acompaña aquí en Sanamente, porque estuvimos con el Jucla y con todos los chicos. Exacto, con los jóvenes dules. Exacto. Bueno, cuéntanos, ¿qué te lleva a ti a encontrar esta vocación, a querer ser un misionero claretiano? Tal vez de todas las otras vocaciones que podemos encontrar, ¿cómo llega Gerardo a encontrar esta como su misión de vida? Bueno, en principio yo no quería ser claretiano, ni sabía quién era San Antonio María Claret, no tenía la idea de nada de eso. Lo que sí puedo compartirles es que desde muy pequeño sentía una inquietud vocacional, que había algo más, y insistía, y dentro de mi adolescencia, incluso ya terminando el bachiller, yo busqué la manera que esa idea se quitara. Pero era como una lucha, ¿eh? Quería que se eliminara, pero al mismo tiempo la quería sostener, que se estuviera. Entonces, había un vecino de la comunidad, que era el que repartía las hojas de misa al principio, y él siempre venía aquí al santuario y él hablaba de Claret, hablaba de no sé qué, y te daba tu estampita de la cosa. Por ahí fui escuchando de Claret. Interesante. Después, en una jornada vocacional en Cerro Azul con unas monjitas, estuvo el padre Jorge Aguilar, y a eso me impactó porque estaba un pasionista, había otra, no me acuerdo si había otra congregación masculina, pero cuando yo veo a Jorge Aguilar, al padre Jorge Aguilar, yo veo su cercanía, su compartir, su vivencia. Yo no, es una vida de ser religioso muy distinta, pero como le he compartido a ustedes, yo estuve en discernimiento con los diocesanos aquí en la Arquidiócesis de Panamá, el programa, lo que le llaman el programa Feli Alvarado. Ajá. También estuve conocí el Opus Dei. Una vocación que sí tuve clara que no podía entrar yo era ser monje. Porque en el Cerro Azul está un monasterio, hubo un monasterio masculino, benedictino. El padre Henry quería como reabrirlo, pero yo dije, yo encerrarme aquí toda una vida y tenía el paisaje de la ciudad de Panamá, yo, ay no, eso no es lo mío. Y sabiendo que a mí me encanta, ¿cómo te digo? Estar en la calle. Claro. Estar en la calle. Ustedes, si me preguntan, siempre estoy en la calle haciendo algo.
Pero a mí no fue tanto la relación con los claretianos. Lo que me llamó la atención, a mí lo que me llamó la atención fue que, ¿cómo te digo? Yo fracasé 2 años en la escuela. Okay. Fracasé dos veces séptimo grado. Quería aprenderlo bien. Lo quería Ok. aprender bien. Y cuando cumplí 18, me daba pena que mi mamá me pagara la escuela. Entonces yo trabajaba el verano y dentro de ese verano vine aquí al santuario. El padre Eladio y el padre Samuel me reciben y terminando los 3 meses de trabajo me mandan a Darién. Y cuando yo veo todo este mundo de pobreza, que en Panamá existe la pobreza, Sí. o sea, en la ciudad te pintan una pantalla, porque soy de aquí, de San Miguelito, de Santa Librada, y cuando tú vas a Darién, tú ves toda esta pobreza, tú dices, no, aquí hay que hacer algo. Incluso, eso fue en el 2011, 2012, 2011. El hospital de Metetí lo estaban empezando a construir, que hoy aún no se ha terminado de construir. Sí. Y yo digo, ¿cómo ha pasado más de 13, 14 años? O sea, no hay como un cambio. O sea, y por eso me entusiasmé con la misión, porque los claretianos, aunque no hacemos maravillas, a menos se atiende todas las urgencias primeras, cosas que le toca hacer a otras autoridades. Definitivamente, yo creo que esta parte es súper importante y es muy atinada al nombre del programa que tenemos el día de hoy, ¿no? Ese sentido de vida. A veces uno anda en la vida, viviendo la vida como de una manera así como que no muchas cosas importan, pero cuando uno conecta con eso que realmente llama tu atención, y mira, esta parte de la historia yo no la conocía y me hace mucho sentido que posterior hayas decidido. Yo creo que hay una de las cosas de los misioneros claretianos que en lo personal a mí me gusta y es mucho esa cercanía, esa naturalidad de su vocación, porque a veces uno pues se imagina a los sacerdotes así como de alguna manera muy particular, pero qué bonito es poder conversar de la realidad, de lo que estamos viviendo y bueno, qué interesante que podamos verlo en nuestro mismo país, porque a ti, bueno, por gracia de Dios ahorita mismo estás en tu país. Sí, después de 10 años fuera. Exacto, pero también esa otra vida, esa vida fuera del país, ese adaptarte a las otras personas, que uno piensa que son muy distintas, al final no somos tan distintos, pues seguimos siendo seres humanos, pero con todas las particularidades de cada una de los países y de los espacios en donde están. Bueno, si me preguntas de eso, que cómo ha sido cuando ingreso a la congregación, claro, uno conoce sus pecados, conoce su historia, conoce su realidad. Fracasaste en la escuela, no vienes de un barrio que no es más agradable. Llevas como, uno se fija en toda su historia negativa. Okay. Y claro, y cuando tú vas a la formación y tú dices, bueno, hay que cambiar, hay que hacer esto, hay que ser bien santo, no sé qué, y es importante todo eso, muy importante, sí. Pero la manera tan radical como se nos ha educado y se nos enseña que perdemos la flexibilidad, también perdemos cómo darnos consuelo a nosotros mismos, o sea, en esa parte. Entonces cuando voy a Nicaragua, me acuerdo de una señora aquí abajo, en el santuario, donde antes se daba la comida, Ajá. los días lunes. Sí, sí, la ronda chica. Exacto, me acuerdo. Y una señora nicaragüense, ella me dijo, ay, ¿usted va para Nicaragua? Yo, sí. Fíjese que Managua no es como Panamá. Es un país totalmente distinto. Y claro, pero yo pensaba que todos los demás países eran igual que Panamá. Edificios, lugares lujosos. Pero cuando llegas a Nicaragua es otra realidad. Extrema pobreza, mucho más pobreza en la mera ciudad. Y cómo adaptarme a su manera de hablar, las comidas distintas, en desayuno que te pongan arroz con frijoles en un desayuno, algo que para mí, yo desayunaba cereal, desayunaba pan con queso, pero que te pongan esto, la manera peculiar de hablar, en Panamá no usamos mucho la palabra dilatar, es que usted dilató para llegar, que te tardaste, pero allá usan la palabra dilatar, o sea, como ese choque de cultura, vas a un país, cambias a otro, tema, moneda, pero al mismo tiempo siento yo que me fui adaptando a cada cultura, abrirme a su manera de vivir, de ser, incluyendo hasta aprender el himno nacional,
que da más 2 estrofas a Nicaragua, en aquel entonces, bueno, sigue siendo 2 estrofas, pero, o sea, cómo meterme en ese mundo, y no es renunciar, sino que uno se da cuenta que ya las fronteras son cosas que nosotros mismos no hemos creado, y que las fronteras son, o sea, son límites para administrar una zona, pues en sí no existe una frontera. Vemos el tema de la fraternidad, cosa que más adelante nos vino a decir el Papa Francisco. Claro. Y yo creo que también es importante porque las personas que nos identificamos con el carisma y que seguimos pues en este espacio dentro de la familia claretiana, yo creo que es una de las cosas que más aprendemos de ustedes como misioneros, ¿no? El poder entender que no hay como muchas fronteras y que uno tiene amigos, en el caso nuestro, en diferentes lugares, y que los catequistas están aquí, están en Guatemala, y uno puede compartir algunas cosas y no verlo como... Tal vez no imponer cultura de nadie, sino que en los encuentros comemos algo de todos los países y se intenta hacer como todo esto. ¿Cómo fue cuando tú llegaste a otro país, siendo joven, jovencito, vivir con otros jóvenes que venían con sus propias costumbres, con sus propias cosas? Bueno, es que a nosotros los panameños nos enseña un sentido de nacionalismo muy radical. Sí. O sea, Panamá es lo mejor, Panamá para los panameños, los 3 colores, rojo, blanco y azul, es lo mejor que puede haber en el mundo, y nosotros somos la maravilla más grande. Sí, yo me acuerdo de todo eso, que somos como la tacita de oro de toda América, pero cuando tú te vas chocando con otras culturas y tú dices, oye, pero ¿qué pasa? Claro, con el tema así como, ahí cuando la vida comienza a tomar sentido. ¿De qué me vale decir yo soy panameño? O sea, llenarme inflarme como panameño, si como panameño no me dejo tocar por la realidad del otro. Claro. Que yo quisiera que ellos también disfrutaran o tuvieran un pedacito de mi país. Y así, creo que era, ¿cómo decirte? Era desaprender lo aprendido. Era un momento de desaprender y volver a reaprender, aprender nuevas cosas, adaptarse y saber que lo que tiene el otro también es muy valioso, muy valioso. Te digo, en mi grupo éramos 11. Okay. Éramos 11 de los 6 países de América Central, y eso fue 1 año y 2 años de desarmarse. Un año porque el primer año no se va a la universidad, pero cuando vas a la universidad ya las cosas cambian. Ves que también está el orgullo de ser nicaragüense, el orgullo de ser, ¿cómo te digo? Guatemalteco, El Salvador. Y una cosa que a mí me llama la atención es que cuando es septiembre, está el mes de la patria, sí, sí, en el lado de allá, y entonces tú ves la unificación centroamericana, y acá de Centroamérica ahí, Panamá. Sí. O sea, como, yo no quiero ser colita. Yo no quiero ser un añadido, también quiero ser parte de ustedes. Y creo que como parezco ya redundar, ¿va? Pero era ese desarmarme, irme inculturando con ellos, aprendiendo su manera de hablar, aunque hablamos el mismo español, pero aquí al niño le decimos peladito, y en Nicaragua se le dice chavalo, en El Salvador se le dice bicho, en Guatemala patojo. O sea, todo eso para ellos era muy importante, aunque para mí no tenía sentido. Para ellos es importante, y creo que ahí comenzó a darle como sentido a mi vida, O sea, y lo que dice Claret, mi espíritu es para todo el mundo. O sea, ya me doy cuenta que ya no le pertenezco a un país, ya le pertenezco a una humanidad. Y mira que esto me lo dices así como muy, muy tranquilo, muy fresco, pero al impacto, o sea, eso es un impacto cuando tú llegas y reconoces toda esta nueva realidad, y que tienes que desaprender y aprender. A veces hay personas que no quedan ahí y dicen, ¿sabes qué? Yo no voy a reaprender nada, yo me voy. Sí. ¿Cómo te fortaleciste? No sé si lo recuerdas, pero ¿cómo te lograste fortalecer en aquel momento? Porque o te quieres quedar o te quieres ir. Son 2 cosas, ¿no? ¿Cómo logras mentalmente hacer ese trabajo para decir, ¿sabes qué? Renuncio a lo que yo conocía, quiero cosas nuevas, voy para adelante. No, era un momento de... Bueno, cuando empezó a ir a la universidad, era aprender sobre la cultura nicaragüense. Y no, me acuerdo cuando hicimos el examen de admisión,
te colocaba un montón de preguntas y te hablaban de Rubén Darío y esta gente. Y tú, ¿quién vas a saber quién es este? Yo sé de Ricardo Miró y todo. Claro. Sí, el que hizo La Boina Roja, la novela esta, Rogelio Simán. Ajá. Sí, y tú vas, tú llevas tus autores, tú llevas tu cosa, y cuando tú llegas allá como, espérate. Entonces era, ¿te ubicas o me ubican? Ok. Entonces era agarrar un libro de historia, juntarse con la gente mayor. Eso es lo que uno de los consejos que sí. O sea, los abuelos siempre cuentan bien la historia. Entonces yo me juntaba con gente mayor, con mi grupo, y nos desarmábamos, ¿sabe? Y era aprender, estar deseoso de conocer el mundo que estábamos viviendo. Y te digo, con mucha vergüenza, conozco más de Centroamérica. He subido volcán en Costa Rica, en Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, y el de Panamá nunca lo he subido. Conozco más sus carreteras que las mías, pero es que uno se mete en todo este mundo. Hay algo que dentro de ahí que quiera contar y se me escapa. Había momentos muy frustrantes, o sea, muy frustrantes. Tú querías decir, porque tú querías como, también está el miedo de perder su identidad. Pero a rato entra la parte de la psicología, porque nos mandaban al psicólogo, y no decir, porque sí, en todos los procesos tenemos acompañamiento psicológico y tal. Y entonces el tema de las renuncias a tu país, la renuncia a tu... A tu independencia. Independencia, a tus gustos, tolerar otras cosas, otras culturas, otro estilo de músicas, todo eso me acuerdo que lo llegué. Pero hay un detalle, y no sé si me adelanto, pero cuando llegamos al noviciado, en el noviciado, al menos todos los panameños, los costarricenses, lo de Guatemala, todos, en los primeros 4 años soy en Nicaragua, o sea, todo lo que no era nicaragüense, cuando el noviciado lo hacemos en Guatemala, el nicaragüense comienza a sufrir esa crisis que ya los otros ya lo habíamos superado. Y él estaba, no, que yo soy nicaragüense, que no sé qué. Y ahí nos dimos cuenta y dije, no, ya lleva 4 años atrasado y nosotros ya llevamos 4 años luz. Claro. O sea, porque, claro, cuando ve otro mundo, otra realidad, el quetzal, que no sé qué, la marimba. O sea, y claro, es cuando dijo, no, él se dio cuenta que desconocía su realidad como persona, como lo que lo identifica, lo que cultivó, o sea, de su cultura, al mismo tiempo se dio cuenta que era como egoísta no conocer la otra cultura, porque en noviciado teníamos haitianos, dominicanos y gente de Colombia. Entonces era otro mundo, Caribe, Centroamérica y Sudamérica, otra realidad, otra manera de ser, y para variar teníamos lengua franca, o sea, que era la francesa con los haitianos. Era otro mundo. Interesante, ¿no? Eso era mucha diferencia, ¿no? Qué interesante. ¿Y cómo se hace? Primero, antes de eso, ¿cuáles son los pasos para llegar a ser un sacerdote? Por ejemplo, hablaste del noviciado para todos los que nos están viendo y puedan entender cuáles son esos pasos hasta que ya, pues, uno toma la decisión. Bueno, esto sí para mí es importante, lo explico cuando es pastoral vocacional, En este caso nosotros, los religiosos, porque en la iglesia existen 2 estilos de vida, la diocesana y la religiosa. Y la primera que existe es la religiosa, o sea, los religiosos somos los primeros que los diocesanos. Entonces, nosotros los religiosos nos regimos por una regla. Y no todos son clérigos. Exacto. Algunos son hermanos. En este caso, las monjitas, las que andan en la calle, ellas no son monjas, ellas son religiosas de vida activa, como yo, religioso de vida activa, porque están los monasterios, que son hombres y mujeres, esos sí son los verdaderos monjes y las monjas, que están enclaustrados en la vida de oración. ¿Qué sucede? Pero dentro de la vida religiosa existen laicos y clérigos, pero lo que nos une a todos es el voto, la regla. Entonces, ¿qué es lo que le digo a los muchachos? Miren, pues, si van a entrar a la vida religiosa, aquí la carrera no es que me estoy preparando para ser sacerdote. Me estoy preparando al instituto con quien entré, a la congregación con la que entré. Voy a ser agustino, voy a ser jesuita, voy a ser dominico, voy a ser salesiano. Y la idea de acá de nosotros, voy a ser misionero por el estilo de San Antonio María Claret. Claro.
es lo que la aclaro, porque tanto el misionero hermano como el misionero clérigo, en este caso el diácono permanente o el sacerdote, pues, estudiamos igual. Y hay un detalle. Bueno, ya los que estamos aquí en el estudio podemos entender un poquito más, pero ustedes ya tuvieron, bueno, la semana pasada tuvo por aquí un programa de acá del Evangelio en tu casa, no recuerdo bien el nombre. La palabra en tu La casa de tu casa. Tuvieron al hermano Juan, y hay un detalle. Nosotros tenemos hermanos, misioneros hermanos, y el misionero hermano puede ser el superior. Entonces, yo puedo ser todo el cura que quiera, pero si el hermano es el superior de la casa, ¿a quién le obedezco? Al hermano. Al hermano. Porque en la vida religiosa lo que nos une es el voto, es la regla que hemos hecho. Pero sí, ¿cuál es el proceso? Bueno, que el muchacho o la muchacha conozca dónde va a entrar y si en verdad se quiere desgastar su vida con todo esto. Es como cuando conocemos el novio y la novia. Es conocerse, es chatearse, es mandarse fotitos y buscar la manera de dónde encontrarse y el tiempo no lo sentimos cuando pasa. Y es averiguar, indagar, igual acá. Eso le llamamos pastoral vocacional, el proceso vocacional, o sea, es un aspirante que quiere ingresar. Cuando ingresa a la congregación, en nuestro caso en Centroamérica se hace un primer año que se llama propedéutico. En ese propedéutico todos los candidatos hacemos como un año de nivelación, porque algunos vienen de zona campesina, otros de ciudad, y tratamos de nivelar toda la catequesis que recibiste en tu vida. Español y matemática es muy importante para ayudarte para el crecimiento para poder hacer tus trabajos en la universidad, y varios talleres, crecimiento personal, taller psicológico, acompañamiento psicológico. Después viene un trienio filosófico, hay que estudiar filosofía, y la gente piensa, ay, en filosofía pierden la fe, y eso es falso, es cuando... Total. Es conocer el pensamiento. Así es. Y a mí algo que me duele es que en Centroamérica ya en la escuela no se da filosofía. No. Solamente en Panamá. Y se está dando mal. Pero uno cuando estudia filosofía es para saber cómo están los pensamientos que rigen este mundo. Sí. Y creo que por eso mucha gente se deja dominar. Voy a decir la palabra un poco así vulgar, hacer dominar, porque o sea, hay pensamientos fuertes y hay que saber con qué línea. Por eso hay que estudiar filosofía. Así es. Porque hay que saber responderle a este mundo, porque lo que domina son ideologías, lo que domina son ideas, etc. Después de eso viene lo que le llamamos el noviciado. Ya llegamos al 5º año, un año propedéutico, 3 de filosofía, viene el noviciado. Y el noviciado quiere decir el novio de la congregación. Es un año de noviazgo, es un año totalmente académico congregacional. Hay que estudiar las constituciones, hay que estudiar derecho canónico, o sea, todo es propio de la congregación. Y se termina haciendo los primeros votos. Es todo lo contrario del matrimonio, En el matrimonio, cuando tú vas a hacer tus votos matrimoniales, tú dices el primer sí, ese es el sí para siempre y no hay marcha atrás. En cambio, tú haces una primera profesión, haces una renovación, así vas hasta que llegas al voto perpetuo, que son 5 años de renovaciones, 5 años de renovaciones. Y después de noviciado son 4 años de teología. De teología, que hay que estudiar Biblia, hay que estudiar todo lo que es la ciencia divina. Biblia, sacramentos, hacer prácticas, teología popular, o sea, todo. Todo lo que es Biblia, todo lo que es propio ya lo que vamos a desempeñarnos toda una vida. Y bueno, dentro de esos 4 años se interrumpe un año que le llamamos el año de misión. El estudiante va a una zona misionera a vivir y bueno, se le recuerda, así vas a pasar toda tu vida, Probablemente uno entra pensando que eso es lo primero que va a hacer, pero realmente hay que pasar por una formación para poder llegar a ese momento, y me imagino que tiene que ser bastante anhelado. Sí. Y claro, algunos dicen, bueno, ¿a dónde me van a mandar el año de misión? Uno está pensando. A mí, en mi caso, me mandaron a Cunayala, aquí a Panamá. Y yo lo pedí. Porque yo dije, yo quiero ir donde nadie quiere ir.
Lo siento, es la verdad, nadie quería Cunayala, nadie. Entonces me dijeron, bueno, te vamos a mandar. Y yo la pasé muy bien, con sus altos, sus bajos, problemas de idioma, económico, de alimentación, todo. Y ahora me dijeron, ¿quieres ir otra vez a Cunayala? Dame otra vez. Yo no estoy bravo porque allá tengo un ahijado, ¿sabes? El hermano de Tomás es ahijado mío, tengo ya comadre, tengo vecinas, ya tengo mi desorden. Uno más. Uno más dentro del pueblo, de la comunidad. Pero sí, todos los estudiantes anhelan su año de misión. Y es dependiendo dónde. Y también está el último año de la formación, que es el año número 10, que son 10 años de formación. Uno dice, bueno, ¿a dónde seré destinado? Y si seré bueno, y si uno siempre sale con vacío de la formación, uno dice, bueno, tengo cosas que aún que madurar, que aprender, porque este mundo cada vez exige más, y hay que darle respuesta a todas estas realidades que se están viviendo día a día. Y yo creo que una de las cosas que quisiera rescatar, que todo lo que ha dicho es importante obviamente, pero quiero rescatar esa parte psicológica que está en todo el proceso, ¿no? Y en el poder creer que la salud mental es algo relevante para que ustedes estén bien. Porque sin salud mental ustedes no pueden acompañar a otros. Exacto. Lo acabas de resaltar muy bien. San Antonio María Claret dijo, los pies del misionero es el estudio y la oración. Si renqueas en uno, ya estás mal. ¿Sabes? Tienes que ir los dos a la par. ¿Sabes? El estudio y la oración. Pero dentro del estudio no solamente son las ciencias, Así es. sino también el conocerse. Así como tú tienes un acompañamiento espiritual, tu guía espiritual, tienes que tener tu guía, o sea, cómo vas con tu salud psicológica. Para eso le llamamos el proyecto personal. Como eso incluso en las escuelas se da y no le prestamos atención. Sí. No le prestamos atención y es algo, y dicen, ¿eso para qué es? Eso es una pérdida de tiempo. Pero cuando uno ya le encuentra el valor, y los invito, el proyecto personal es mi salud física, cómo estoy, subí de libras, y lo digo porque ahora tengo 33 años y ando más del corazón. Ya veo un poco mal, y ya yo me voy... Ni hablemos de eso. Sí, porque los triglicéridos por allá, que ¿cómo se llama? El ácido úrico, no sé qué cosa. O sea, eso es... ¿Cuánto hago de ejercicio? O sea, pero acá también la salud psicológica. La salud psicológica hay que cuidarla porque el detalle es que nosotros escuchamos tantas cosas. Exacto. Y vemos tantas cosas que uno dice, esto además yo lo miraba en la película en Hollywood o una película o en Netflix y esto pasa en la vida real. Sí. Y a rato uno también tiene experiencia del pasado, en la infancia, adolescencia, tiene alguna, no quiero decir como patología y traumas, son experiencias de la vida, circunstancias, todos tenemos, que a algunos le afecta más, a otros le afecta menos, pero tenemos que trabajarlas. Por supuesto. Porque hoy no me está afectando, pero mañana X o Y razón me despierta ese problema que yo tenía ahí escondidito y la reacción por no trabajarlo puede ser distinta. O sea, el ser humano está en constante movimiento y tenemos que revisarnos cómo estamos. Los 10 años de la formación hubo acompañamiento psicológico, talleres psicológicos, afectividad, emociones, etcétera, o sea, en grupos, todo lo que es la rama dentro de la psicología. Incluso en el noviciado tuvimos a un psiquiatra. Sí. Porque una cosa es el psicólogo, otra cosa es más arribita el psiquiatra. Pues bueno, usted es la experta, usted es la mera, pero eso también tuvimos nosotros y creo que es importante. Súper. Porque la gente piensa que cuando voy al psicólogo estoy mal de la cabeza. Exacto. Y yo, no, a todos nos falta un tornillo, a todos nos falta un Duicente en la cabeza, una ferretería. Pero es bueno conocerse porque uno puede enfrentarse a estas situaciones. Y aún si yo tuve 10 años así, hay momentos que digo, no, yo necesito conversar. Por supuesto. Este tema con alguien, con un profesional, porque algo está pasando en mí. Y uno tiene que ser honesto con uno mismo y decir, mira, así estoy y necesito ser sanado, porque tú escuchas. Y uno, pues vamos a decirlo así, aunque suena así a brujería, recibo muchas cargas negativas. Uno recibe muchas cargas negativas, pero
uno tiene que conversar también, votar. Claro, súper importante. Sí, porque le decía un obispo, uno tiene que conseguir su basurero. ¿Dónde? Exactamente, y yo siempre lo digo, es importante porque uno no puede andar primero que uno no puede andar por la vida pensando que todos los demás son basureros para tirarle las cosas malas, que es lo que estás hablando ahorita mismo. Y una de las cosas que a mí más me llamó la atención tal vez, porque bueno, yo empecé en los grupos juveniles y todo esto ya como más a profundidad, a pesar de que siempre he estado dentro de la iglesia, cuando estudiaba psicología, ya fue como no que vamos en familia, sino que fue mi decisión propia estar y venir todos los domingos, aunque era de noche. Y una de las cosas que en aquel entonces con el padre Eladio pude entender es que la parte psicológica era muy importante en el proceso de las personas, porque a veces cuando la gente piensa en la psicología, y recuerdo que una persona se lo dijo a mi mamá justo aquí en el santuario, de que no, mi hija va a estudiar psicología, no sé qué, todo el mundo bien feliz porque vamos para la universidad. Dije, ¿y tú vas a dejar que ella estudie psicología? Se va a alejar de su fe. A mí eso nunca se me va a olvidar. Y cuando yo escucho como toda esta otra parte psicológica dentro de los mismos misioneros, el trabajo que se intenta hacer, que tú te vas a confesar, pero oye, tal vez aquí necesitas esta ayuda psicológica, hay que ir por aquí, hay que ir por acá. Yo creo que eso es algo súper valioso y qué bueno que lo puedan ver ustedes dentro de su formación, Sí. como un pilar importante para el desarrollo de cada uno de ustedes. Sí, también antes de ingresar el muchacho o la muchacha a la congregación se le hace esta prueba, El MMPI. ese mismo, que son unas 500 y pico de preguntas, que ahí te sale un montón de cosas, pero no es que hay cosas que decimos, yo estoy bien, pero hay que ver. Sí. Y la psicología abarca tantas cosas, y gracias a Dios que la Madre Iglesia, siendo muy sabia, después del Concilio Vaticano II, dijo, no, Exacto. hay que compartir con otras ciencias que nos ayuden Sí, para mejorar, porque ¿sabes? Definitivamente confiamos mucho en Dios, es nuestra fuente, nuestro fin, y en Él ponemos toda nuestra vida, todos nuestros proyectos, pero también Dios, por medio de las otras ciencias, que son las ciencias, o sea, el don de ciencia viene de Dios, nos ayuda para que sigamos creciendo como hijos e hijas de Él, para la transformación de este mundo, hacer el reino de Dios aquí. Así es. Pero para yo me tengo que dejar moldear. Y es Dios que tú ves en el doctor, es a Dios que tú ves en el psicólogo, ¿sabes? Porque Dios se vale de todo, para que uno también se trabaje. Pues te digo, gracias al Concilio Vaticano II, o sea, se abren a las otras ciencias. ¿Cómo decirte? Podemos ser que no compartamos algunas cosas con la psicología. Ni yo. Pues sí, porque cuando yo recibí clases de psicología, me acuerdo que yo le decía a mi profesor de psicología, como dijo nuestro padre Freud, Sí. antes de Freud, después de Sí. Freud, pero porque todo de ahí se marca la psicología, pero hay cosas que no se comparten de una visión de fe, pero no obstante, lo que sí podemos compartir desde ahí, trabajemos. Por supuesto. Y yo, bueno, para mí, una de las cosas que recuerdo que primero aprendí de esta psicología de la religión es, dije, ¿por qué algunas personas son ateas? Siempre recuerdo esta clase que nos daban en la universidad, ¿no? Y qué importante es que yo pueda mezclarlas. Pero bueno, hablando, porque es que el tiempo es poco para todo lo que queremos conversar. Aquí estamos temáticos, porque me gustaría que hablemos sobre tu misión. Ahorita tú estás en la parroquia Corazón de María. Corazón de María. En la isla de Ustupu, es la zona oriental de Cunayala. Por eso le dije, estamos temáticos. Ah, bien, aquí está. Sí, aquí tenemos una mola. Sí. Pues yo ando sin mola. Sí. El detalle, la parroquia empieza, hay dos parroquias en Cunayala, parroquias. La primera empieza de Cartí hasta la isla de Niado. Y la otra empieza desde la isla de Ucuseni hasta La Miel en Puerto Valdía. Casualmente, el padre ¿cómo se llama? Clemente, está en Puerto Valdía celebrando la fiesta de San Rafael, que la celebran en la zona fronteriza con Colombia. Bueno, allá estoy trabajando, en esa zona misionera. Pues no sé qué quieres saber con allá. Te voy a contar de las cosas más hermosas hasta las cosas más terribles.
porque ese mar cuando dice voy, ¿Cómo haces? Porque bueno, tú vas una primera vez, como nos comentaste hace un momento, un lugar era tu país, pero tal vez un lugar donde tú escuchas que dicen, no, claro, es un lugar paradisíaco cuando tú lo ves, pero llegar ahí es complicado. Salir de ahí va a ser complicado. sí. ¿Cómo tú y tu familia, cómo lo vieron en un primer momento? Y ojo, aquí no estamos queriendo decir que el lugar es malo, las personas no son malas, ninguna de esas cosas, sino que es un lugar que está alejado. Entonces, a veces a las familias les da un poco de temor. Por ejemplo, cuando yo practicaba en el hospital de salud mental, mi familia decía, ten cuidado. Entonces, ¿cómo pasa pues también el entorno familiar a decirte, oye, hubieras ido a Darién, o hubieras quedado en Ciudad de Panamá, o te hubieras quedado en Ciudad de Guatemala? Y no te dice, y no te pueden mandar a otro lado? Ajá, Sí, exacto. esa es la cosa de la familia. A ver, ¿cómo explicarte? Lastimosamente en nuestro país sigue existiendo prejuicios Ujú, sobre otras culturas. Es verdad, dentro de toda América Central, Panamá es un país muy cosmopolita. Tenemos, en la ciudad de Panamá nos cuesta entender dónde está la verdadera cultura. ujú. Porque aquí tenemos un grupito de gente negra, aquí indígena, aquí tenemos, y a gato, tenemos tanta gente extranjera que nos cuesta. Sí. Incluso los chinos que vinieron de China, ahora los panameños chinos que nacen, pero les Ajá. seguimos diciendo chino panameño, pero ellos son panameños chinos, o sea, Ujú. incluso los judíos, o sea, tenemos una gran diversidad. Pero en Panamá tenemos, y no hay que mentir, tenemos una discriminación con los pueblos indígenas. Sí. Cuando vemos a un indígena pensamos en una persona de segunda categoría, una persona de ignorante, pobrecito, o sea, Ujú. y tenemos prejuicios. Y cuando hablamos de Cuna Yala decimos, es San Blas. Allá solamente existe la playa, el sol El pescado con patacón en el... en el plato Ajá. y ya. No, es algo mucho más allá. Incluso en nuestras escuelas nos invitan a estudiar, nos invitan a la Semana del Campesino, nos obliga a que celebremos la Semana del Campesino, pero se desconoce mucho de los pueblos originarios y su historia. Entonces, cuando yo voy a San Blas, cuando voy a Cunayala, me mandan a esta isla y como te digo, de aquí del Santuario Nacional hasta el puerto son 2 horas en carretera. Ujú. Y del puerto a la isla son 4 horas, 4 horas de mar abierto. Entonces, cuando yo voy con prejuicios. Ok. La gente te dice que no, que ellos te hacen esto, ten cuidado que te van a robar, que no sé qué, que ellos roban, que ellos te dan la chicha mascada. Nunca me han dado una chicha mascada. Mm. Toda esa cosa que hablamos los panameños de los pobres cunas, todo ese estereotipo se va rompiendo. Ujú. Y claro, pero es cuando, veámoslo en la manera de la psicología, si cualquier cosa me corriges, te educaron una cosa y tú crees que esa es la verdad. Ujú. Y cuando el detalle es que cuando tú llegas a este lugar, es descálzate, está en un lugar sagrado y comparte la otra cultura. Mira lo que más me gustó de Cunayala. Yo en el Instituto Rubiano, cuarto, quinto y sexto, lo hice con una compañera cuna, Ok. Isterlin Bastidas. Ujú. Y cuando yo fui por primera vez a Cunayala, sin querer llegué a la isla de Mulatupu. Llegué a la isla donde ella había nacido. Y me dice, padre, ¿a qué hora vas a empezar la misa? ¿Y tú qué haces aquí? O sea, me alegré porque rompí estereotipos de la escuela y dije, no, yo ahora estoy conociendo tu pueblo, estoy conociendo tu cultura. Y bueno, con ella comencé gran parte de la lengua. Ella sigue trabajando en Cunayala. Me sigo encontrando con mis compañeras de la escuela en Cunayala. Ahora ella está trabajando en la isla de Uguseni. Y eso es lo que me gusta. Pero sí, como lo que quiero decirte es, creo que eso le va dando sentido a mi vida. Conocer otra cultura, empaparme en los pueblos indígenas, verlo desde su perspectiva. Porque a nosotros nos han educado muy occidental Claro. y ellos tienen otra manera de cómo hacer las cosas. Tienen una historia que contar, A mí lo que más me agrada, casualmente fue una fiesta que pasamos estos días. El 12 de octubre nos enseñan a todos que es el descubrimiento de América. Ajá. Y así nos enseñan los libros de historia, así. Pero cómo lo cuentan los indígenas es muy distinto. Es otra manera cómo cuentan la historia y esta versión es válida. Pero claro, los pueblos indígenas se pasan
como fue un momento de la Biblia, la información de modo oral. Claro. En modo oral. O sea, y eso se sigue. Puede ser que en el camino se haya alterado, no sé, pero igual pasó con las escrituras. Pero esto para mí ha sido importante. Ahora le estoy diciendo al padre Clemente y a Félix, bueno, intentemos hacer como un encuentro nacional de juventud católica e indígena, ¿sabes? Porque Panamá no es solamente Cunayala. Sí. Tenemos Emberá, tenemos Guaunán, tenemos Nove, tenemos Buglé, tenemos Bribri, tenemos Naso. O sea, tenemos una gran diversidad de pueblos indígenas que nos ayudan a enriquecernos. Porque gracias a ellos, con los cunas hay comercio, nos vestimos con sus prendas, adornamos y hacemos parte de nuestra publicidad como orgulloso panameño, pero desconocemos muchos de ellos. O sea, la mola, en este caso la mola que tuve aquí, la mola nace para espantar los malos espíritus. Y claro, después de ser una prenda que no era cosida, sino que era pintada en el cuerpo, pasa la tela, pero como dejó de ser un gesto de espantar espíritu a un ¿cómo te digo? A un traje ya que lo identifica a ellos. Claro. O sea, lo que quiero decir con el tema del programa, ese sentido de vida. Va tomando sentido ahora las cosas cuando uno la aprende bien y desaprende y va conociendo. Y dice, bueno, estoy en el lugar donde tengo que estar. Es verdad, uno tiene prejuicios todavía de ellos, hay miedos, pero hay que dejarse admirar por lo que ellos hacen y todo lo demás. Sí, la Iglesia Católica ya somos el 1%, de toda Cunayala la Iglesia Católica es el 1%, de 49 pueblos estamos en 11, pero es una iglesia, gracias a Dios, hoy digo así, gracias a Dios, no es una iglesia que llena el templo, no es una iglesia que abarrota, pero es una iglesia fiel. Es una iglesia fiel. En cambio, aquí llenamos los templos, pero no hay una... Sí, no. No hay una... Vine, cumplí y me voy. Allá no, soy católico desde que me levanto hasta que me acuesto. O sea, eso es una iglesia fiel. Una iglesia fiel, por eso tiene su peculiaridad. La verdad es que sí, una de las cosas que me ha traído la familia claretiana a mí es conocer, ¿no? Yo, la verdad es que siendo de Panamá, como tú dices, conocía muy poco. Uno admiraba, bueno, las molas y todas estas cosas, pero uno, pues tal vez no tenía el conocimiento. Y aprovecho para mandarle un saludo a todas las personas que nos ven, porque también sanamente lo ven por allá y eso me alegra cuando yo veo que nos escriben, que nos mandan saludos. Y bueno, qué decir de mi hermanazo Tomás y de estos chicos con los que ahora he podido compartir más, con Jacob, con Sargi, con el encuentro de el R+FC. Y así como ellos, muchas otras personas que he conocido en el camino y que me parece que es genial que todos podamos convivir, porque uno aprende. Yo tengo mi diccionario ahí, cuando escriben las palabras yo las busco para no perderme el chisme. Así que importantísimo que nosotros pues estemos aquí como hermanos. Tenemos mensajes. Vamos a ver qué mensajitos tenemos por ahí. Sanamente, saludos. Mi mamá. Muy bien. Saludos a mi Dumat Gerardo. Ay, Tomás. Ese Tomás, sí, ya eso está peligroso. Hablando yo del Tomás. Oye, y ya yo lo he dicho varias veces, pero muchas gracias a Tomás, que fue el que nos regaló esta mola de Sanamente. Docunuet es muchas gracias. Docunuet, Docus. Bueno, ahí van aprendiendo. No solo aprenden cosas de salud mental, miren, ahora también. Apúntenlo. Micaela Domínguez, saludos. Muy bien. Interesante. Excelente, Micaela, muchas gracias. Anais. No es Gambia, Anais. Anais es amigo, amigo. Qué bueno. Ahora, nadie ama lo que no conoce. Muy cierto. Definitivamente. Muy cierto. Dogus, Anay, Angie. Sí, se está diciendo muchas gracias, amiga Angie. Mi amiga Angie, gracias. sí. Es mi hermano. Bueno, Sí. Entonces, mira, y justo que lo iba a decir hace un rato y se me había olvidado, el padre Julio, casualmente, que veo ahí, ayer decía de lo que me acuerdo así como muy puntual, que a veces nos esforzamos tanto por tener como todo tan organizado y tan cuadrado, pero vamos perdiendo el sentido de otras cosas. Y yo creo
desde lo que yo siento y lo que yo veo, que sí, habrán diferentes tipos de personalidades, pero para mí la esencia de ese misionero claretiano es poder entender que eso es importante, pero que hay cosas que son aún más importantes que tener todo muy cuadrado y muy bonito y muy perfecto. Y esto es encontrarse con el otro, es estar en el otro. Yo siempre, toda mi vida recordaré los zapatos de Claret que están desgastados. Ay, sí. Esos zapatos para mí hicieron un antes y un después en mi vida. Y yo digo, de verdad, qué importante es ese acercarse, ese llegar. Porque yo puedo hablar contigo desde lejos y nunca voy a poder llegar a ver tu esencia, ¿no? Pero cuando yo camino y llego hasta ese proceso, ya sea personal o como sea, pues aprendo muchas cosas a mi alrededor. ¿Qué sientes tú que en este caminar es lo que más has aprendido de ti mismo? Bueno, aprender de mí mismo puede ser poco. Quiero mencionar así de manera sana, ¿eh? O sea, poco. Más bien me he dejado que otros me enseñen. Ajá. Porque muchas veces uno piensa, voy a enseñar, voy a evangelizar, y es todo lo contrario, uno termina siendo evangelizado, Claro. termina impactado. Y creo que lo que he podido aprender de mí es tener paciencia, calma. Vivimos en las ciudades, especialmente los que estamos en las ciudades, que el ritmo es muy apurado. Casualmente hoy, aquí, sí. hemos vivido un tráfico espantoso en la ciudad. La gente no pudo ni llegar a la misa por el tráfico que había. Exacto. Y ahora mismo en Panamá todo el mundo se mandó bien lejos. pero, perdón por la exageración, pero lo que yo quiero decir, en Cunayala, una de las cosas que he podido aprender y he adaptado a mi vida es calma. Calma. Mire, hermano, el mar está terrible, hoy no se hace eso. Calma. Mira, hay que hacer tal cosa, calma, y todo el día, calma. O sea, la paciencia, hacer todo a su ritmo y disfrutar el momento, Claro. disfrutarlo. Y creo que es lo que he podido aprender. O sea, disfrutar el momento. En la ciudad estamos acelerados con el celular. Estamos acelerados que hay que hacer este mandado, hay que hacer el otro. Y no, bueno, no, es que no fuiste con nosotros, que te extrañamos allá. Qué pesar. Sí, porque cuando tú vas a Cunayala, allá estamos en la hamaca todo el día con la tranquilidad. Calma, calma. Mira que vamos a la casa a visitar, cómo va la cosa. Pero cuando llegas a la ciudad, tú ves en la ciudad todo el mundo anda desesperado. Anda corriendo. Andamos. Sí, y dice, vamos aquí, y no sé qué, el bus se va, que no. Y yo, espérate, pues va a venir otro. Calma. O sea, y el detalle es que en esos apuros se nos olvida vivir el momento y vivir la vida. O sea, vivirla. Nos desgastamos por muchas cosas porque queremos hacer todo. Claro. Y se nos olvida eso. Y creo que es lo que he podido ir aprendiendo en esto siendo religioso. Casualmente me dijeron, ¿quieres quedarte 3 años más en Cunayala? Yo contento, pero con eso, vamos con calma. Una vez me dijo un compañero, te vamos a regalar un reloj para que lo único que se te adelante es la hora. Y yo, no sea malo. O sea, yo quiero que, o sea, vamos con calma. Otra cosa es saber escuchar. Saber escuchar, porque en Cunayala no se habla español, la mayoría es en Dulegaya, y hay que aprender a escuchar otra lengua, hay que saber escuchar otras realidades, otras cosas. Y bueno, en el día a día se va haciendo uno. Hoy yo te puedo contar que soy esto y mañana puede ser que sea otra. A mí algo que me cambió la vida y me costó hasta que por fin lo pude asumir. Tengo 1 año y 10 meses con una arritmia en el corazón. Tengo que vivir con una pastilla cada 8 horas, algo que yo como, hey, tengo 33 años, una pastilla cada 8 horas, un problema, o sea, pero uno tengo que aceptar, similar y vivir el momento, o sea, voy con gusto. Y ahora que me preparo para el presbiterado, bueno, creo que para ser pastor hay que hacer 3 cosas. Ser guía, aquí delante de la procesión, aquí delante de la procesión para guiar la procesión. También hay que ir en la parte de atrás para ayudar a los que se están quedando en el camino. Pero ir en el medio
y en el medio para oír el chichirreo, qué es lo que está pasando. Valiosísimo. Sí. Y verlo también en el mundo cuna. ¿Qué es lo que hace el curita en el mundo cuna? El que achica el bote. O sea, está el bote y ellos lo manejan, ellos hacen, pero nosotros vamos con un balde sacando agua. Es el trabajo más humillante, sacar el agua. Pero si no la sacas, nos hundimos. Y creo que ese es mi trabajo, ¿eh? Como religioso, es mi trabajo como cristiano, ¿eh? Como todos tenemos que hacer. Agarrar el trabajo más humillante, saquemos el agua, porque nos podemos ahogar. O sea, aunque es incómodo, pero démoslo. Y ¡ey! Se está metiendo el agua, hay que sacarla. Creo que hay que achicar el bote de la barca de Pedro, esta barca que todos estamos, y nos lo dijo el Papa Francisco, aquí todos vamos en la misma barca y aquí todos nos salvamos. Aquí todos, nada, o sea, en una iglesia donde cabemos todo. Y creo que estamos para achicar, o sea, para sacar el agua y esos males. Claro. La droga, las discusiones, o sea, todos los problemas que ya conocemos, hay que sacar esas aguas. Y que cada vez hay más. Y si no nos ponemos a sacar esa agua, pues habrá mucho más. Así que es importante que nosotros estemos aquí. Hombre sabio para un mes de las misiones, de la salud mental, cosas que son importantes y fundamentales no solo para los misioneros, sino para todos nosotros. Eso de ir tal vez con más paciencia en la vida es algo que nos hace falta, incluida yo, y nos cuesta entenderlo, nos cuesta aprenderlo, pero sobre todo ponerlo en práctica. O sea, porque la teoría existe desde hace mucho tiempo, pero que uno ande a una velocidad distinta a lo que uno andaba, pues a veces es complicado. Tenemos un mensaje, vamos a ver. Buenas noches, interesante entrevista de nuestro misionero claretiano en sus experiencias por el misionero Gerardo Bolaños. Clarita. Gracias, Clara. Karima, ajá. La pastoral de la hamaca. Ah. Bueno, buena pastoral para incluirme yo también. Sí, la pastoral, bueno, es que la pastoral, toda la vida En Gunayala, misionero siempre. Sí, sí. Un corazón misionero. Bueno, el de todos, el de todos. Importante que podamos compartir esas experiencias, esas experiencias de vida, porque más allá de cualquiera de estas cosas, pues es una experiencia de vida que nos forma, que nos moldea. Yo creo que eso, me quedo con esa palabra, ¿no? Del moldearse, del dejarse moldear. Hoy veía en el internet algunas cosas que hablaba de los tiempos de Dios, y es algo que siempre lo ponen y la gente como que lo pasa desapercibido. Decía, los tiempos de Dios son perfectos, el tiempo de Dios, y qué bonito pues esa experiencia. Ya como último mensaje, ¿cómo te estás preparando para tu siguiente paso? Bueno, ay. Ninguna de las preguntas que están aquí estaban escritas antes. No estaban escritas. Aquí vamos fluyendo. Es que, ¿cómo explicarte? Ay. Estos días, la semana pasada, me dice la secretaria de mi parroquia, oye, fíjate que hay un diácono recién ordenado, fíjate que está demorando como más de 1 hora y media en la celebración y la hora santa, y eso lo hace como en 2 horas y media. Yo, ay, santo Dios, definitivamente es principiante. Y yo le digo, mira, Jamie, a mí me va a pasar lo mismo cuando me ordene de padre. Ya yo quiero ver los horrores que vaya a hacer los primeros días de misa. Me preparo con mucha alegría. Casualmente ayer fui con mi hijado a comprar la casulla de ordenación y le dije a mi hijado, yo quiero una casulla que me identifique con mi sentido sencillo, pero al mismo tiempo elegante. O sea, la armonía de la liturgia, la armonía de la celebración no puede caerse, porque es un pedacito del cielo, pero no se nos olvide mi voto, mi entrega, o sea, de un mundo sencillo, que me identifique. Pero no me quiero quedar con que es como la corona o el premio ya alcanzado, sino claro, yo sé que hay que responder. Ustedes mismos dicen, mira, que tenemos pastores que no dicen nada, que o sea, la gente se está quejando de sus pastores. Casualmente también mucha gente, vimos estos días que el catolicismo sigue aumentando, ahora más aumenta otra vez, pero muy pocos quieren asumir la vida misionera, la vida religiosa, la vida consagrada, y los pocos que quedamos, todo lo que hay que asumir. Pero como
le dijeron al Papa Juan 23, y con eso yo me quedo con eso, porque, ay, eres el Papa, eres el que gobierna la iglesia. Y el Papa dijo, mira, señor, la iglesia es tuya, y yo nada más, tú dime, igual yo, mira que esto. Oh, y para terminar, ayer tuve, ¿cómo te digo? Dentro de la novena de Juan Pablo II, estuve en la Cabima con mi familia, y yo aprovecho cada vez que cuando hay aniversario de boda, porque muchas veces nos dicen, mira que la vida de los religiosos es maravillosa, entregaron toda su vida, pero también la vida del matrimonio es muy hermosa, muy hermosa, hermosísima, porque dentro de mis crisis que he tenido, ay, qué vergüenza, dentro de mis crisis es que cómo hubiera sido un hijo mío, qué nombre le hubiera puesto, si iba a salir tan bonito como yo. No, creo que muchas veces sobrevaloran nuestro estilo de vida y no estamos valorando la vida matrimonial, que es muy valiosa y muy importante, porque yo vengo de una familia también. Y gracias, mi mamá y mi papá no se negaron a esta cuestión. Mi mamá y papá, si es lo que tú quieres, ahí ese es tu problema. Cualquier cosa está en tu casa, puedes regresar. Pero también la vida matrimonial es un don que hay que valorar, escucharle. Claro. Porque mucha gente sale de noche, o sea, sale oscura a trabajar, regresa oscura y tienen una vida maravillosa, testimonial y tienen unos hijos maravillosos que siguen transformando este país, siguen transformando este mundo. Y creo que también hay que valorar mucho la vida matrimonial, que hay que pedir también santo matrimonio. Así como pedimos santos religiosos, santos padrecitos, también pedir santo matrimonio que necesitamos, hombres y mujeres así que comprometidos. Comprometido. Y que sean felices. Por supuesto. Que sean felices y que le den sentido a su vida, ¿eh? Como también yo sigo buscando sentido a mi vida. Creo que el día que esté seguro es, bueno, el día que me llame Papachúa, ese ya estoy seguro que hice todo lo que tenía que hacer. Amén. Oigan, qué bonito de verdad escuchar todas estas cosas de la vida, pues aquí del hermano, y qué bonito poder saber, porque cuando te quedaste pensando yo decía, wow, qué tantas cosas puede estar dentro de su corazón, porque a veces uno piensa en la cabeza, pero a veces uno piensa con el corazón y todos esos sentimientos y todas esas cosas que están ahí. Y eso me recuerda hoy, 22 de octubre, felicitar al padre José Rolando por su ordenación sacerdotal. La verdad es que muy bonito también. La verdad es que todos los misioneros aquí son maravillosos, buenos acompañantes de camino, y creo que tenemos saludos. También le quería mandar un saludo a la señora Antonia, que también siempre nos ve aquí en Sanamente. José Rolando Reynoso, saludos, bonito programa, saludos a Angie y a Gerardo, lo esperamos en Casa de las Cumbres. Ay, bueno, ya nos invitaron entonces. Es que mañana me voy a encerrar a los ejercicios espirituales. Ah, yo pensaba que era que íbamos a pasear, no, es que tiene ejercicio espiritual. Voy a hacer ejercicio con los padres mayores, quiero escuchar a los padres mayores, escuchar su sabiduría. Ok, importante, bueno, sabio, eso es sabio. ¿Tenemos algún otro mensaje? ¿No? ¿Ya? Ahora sí, terminamos. Gerardo, de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue algo que se planificó hace mucho tiempo, estábamos a la espera pues, de esta conversación. Realmente que sí, agradecidos con la entrega de ustedes, con tu entrega, y bueno, esperando para acompañar en el camino, en estos procesos de vida, en esta elección de vida, pero sobre todo que sea una elección de vida que nos haga feliz, porque quiero quedarme con eso que nos acabas de decir, que no solo sea un compromiso, que no solo sea algo que uno lo piensa bien, sino que uno pueda hacerse feliz dentro de esa elección que uno quiera, que uno escoja. Y bueno, aquí a mí a veces me sorprende, a veces no, pero siempre algún claretiano está viendo el programa, tal vez algunos no saludan, algunos sí saludan, y a mí me hace también muy feliz ese acompañamiento, ¿no?, que se hace pues no solamente aquí, sino desde las pantallas. Así que un saludo a todos también en este mes de las misiones, en este triduo que estamos de San Antonio María Claret. Y bueno, así como dijo él, hay que evangelizar por todos los medios. Estamos evangelizando aquí, pero también desde nuestras vidas, de todos ustedes que nos ven, desde Samir, de Yanio, que están también en los controles, de Gerardo, y bueno, espero yo también poder evangelizar a través de lo que yo hago. Así que muy buenas noches a todos, muy buenas noches Gerardo, y nos vemos hasta la próxima. Saludos.
Panémalo. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por internet.